Hola Lila, ¿cómo estás? Hola Johnny, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí compartiendo mis experiencias, cómo ha sido este proceso de adaptabilidad en este país. Es un placer tenerte, Lila. Bueno, Lila, queremos escucharte, que nos cuentes abiertamente tu experiencia, que ha sido migrar a los Estados Unidos. ¿Dónde te encuentras? En el momento me encuentro en Carolina del Norte, en una ciudad llamada Greensboro. Estoy en Estados Unidos. ¿Cómo es vivir en Greensboro, en Carolina del Norte? Pasar de, digamos, de vivir en Colombia, en Buenaventura, ¿cierto? Una ciudad muy tropical, de mucho calor, donde la gente es muy cercana, donde las distancias son pequeñas, a estar en los Estados Unidos, donde todo es mucho más grande y en una ciudad donde todo es nuevo para ti. Y tus familiares, por supuesto, tu esposo, tus hijos. Ha sido una experiencia muy bonita. Por ejemplo, la ciudad donde nosotros vivimos, Greensboro, es una ciudad muy tranquila, llena de muchos árboles, muy verde por donde uno quiera, por lo menos en el verano, por donde uno va, mucho árbol. Entonces es algo que me encanta porque a mí siempre me ha gustado estar en contacto con la naturaleza. Pues en mi trabajo, cuando estaba en Colombia, siempre era con comunidades, entonces siempre me tocaba estar en zona rural. Entonces estar aquí me siento como en casa, por así decirlo, porque estoy rodeada de naturaleza. ¿Qué hacías en Colombia y qué haces en los Estados Unidos a tu llegada? En Colombia trabajaba con comunidades. Cuando me vine estaba trabajando en la administración, estaba trabajando en la alcaldía de Buenaventura. Entonces está pues mi formación como profesional, si por así decirlo, laboral, casi siempre ha sido comunitaria. Y entonces siempre me he desenvuelto en la parte comunitaria, me desenvolvía en la parte comunitaria en Colombia. Estaba trabajando en la alcaldía, como le dije anteriormente. Cuando llegué acá fue algo totalmente diferente, porque acá cuando uno llega hay algo que muchas personas no tenemos como presente, que ya tenemos que olvidarnos de los títulos, porque acá uno ya tiene que empezar a trabajar en otras áreas que uno normalmente nunca pensó que podía trabajar. ¿Cuáles son esos primeros trabajos y cuáles son esas primeras actividades que te reciben para hacer allá? Los primeros trabajos. Uno de mis primeros trabajos fue de limpieza. Trabajé limpiando casas aquí en Estados Unidos, el cual al principio como que fue algo impactante, pero es un trabajo el cual me permitió conocer a muchas personas y entender un poco la dinámica de este país, como el estilo de vida, como conocer más cómo funcionan las familias de este país. El primero fue de limpieza. Después trabajé en un warehouse, que ahí fue como que a partir de ese trabajo fue que tomé la decisión de empezar a buscar maneras de emprender, y desde ahí he venido con un tema de emprendimiento. He vendido en Amazon, he vendido productos digitales, he hecho una cantidad de cosas, mejor dicho. El estar aquí me ha permitido como ir conociendo ciertas habilidades, ciertas destrezas que no sabía que tenía, que me ha tocado como reinventarme e ir conociendo y haciendo cosas que no pensé que podía hacer. Estás allá, ¿con quién estás en esta travesía? ¿Con quién estás viviendo este proceso? Cuando me vine con mi esposo y llegué embarazada de 5 meses. Actualmente somos mi esposo y 2 bebés. Ya tengo 2 bebés, los cuales los dos nacieron acá. ¿Cómo es vivir la vida en los Estados Unidos siendo madre de dos y esposa, ¿no? Pues ahorita como que ya he ido como buscando ese equilibrio. Al principio fue muy, muy difícil, muy retante para mí, porque yo empecé a laborar en mi vida profesional desde antes de graduarme. Entonces siempre he sido una mujer laboralmente muy activa. Entonces, el llegar acá y como que no tener esa red de apoyo, entonces fue una situación muy retante para mí, porque hubo momentos que me tocó el primer añito de mi hijo, a mí me tocó estar en casa, únicamente dedicada a ser ama de casa. Y eso para mí como que fue bastante duro, porque aquí entre nos, yo en Colombia las labores de casa yo normalmente no las desarrollaba porque a mí ni cocinar me gustaba. Entonces, acá me tocó aprender desde Ok. cocinar, estar como al pendiente de un hogar. Entonces, son cosas que por lo menos para mí han sido como un reto, pero han sido algo que lo he estado haciendo y lo hago con todo el amor del mundo, porque es para el bienestar de mi hogar, de mi familia. Entonces, como son cosas que me ha tocado como cambiar, pero ha sido por ese bienestar de mi núcleo Sí. familiar. Son tantas cosas con las que uno llega a estar y que, como tú lo dices, sin la red de apoyo familiar, ¿no?
Sí, porque creo que es lo más difícil en este proceso, como que no contar con alguien, por ejemplo, que tú quieras hacer algo y que tener esa persona allí que te apoye, que te pueda como, como que decir: "Okey, en este rato yo", o también no tanto porque cuide a los niños, sino que muchas veces esa red de apoyo con la persona que vos te puedas como sentar, contarle tus cosas, como que esté allí presente, ¿no? Aunque ahorita estoy trabajando en eso, ahorita estoy como en esa Sí. dinámica de hacer más amistades, porque algo que sí les recomiendo acá a las personas cuando lleguen a un nuevo sitio, como que no sé, como que busquen la manera de conocer nuevas personas, como que hacer amistad y como crear como esa red de apoyo. Porque si uno está, no como quedarse como en esa tónica mm, de como el individualismo, sino de buscar otras personas, de querer compartir con otras culturas, porque también es lo bonito de uno llegar a estos países porque uno se encuentra con personas de muchas nacionalidades y eso te permite crear esos lazos de uno conocer nuevas personas, nuevas costumbres y como enriquecer tu cultura. ¿Cómo te digo con el inglés para comunicarte, digamos? Con el idioma ha sido un poquito difícil. El idioma me ha costado mucho, pero ahí voy en el proceso. Ya estoy en clase. Estuve un tiempo, dejé de asistir. Ahorita la estoy retomando, pero ya ahí como ya me logro comunicar, dar a entender las cosas, pero sí fue un proceso muy difícil el aprender este nuevo idioma para mí, Sí, o sea, pero no ha sido imposible. tú estás en ese nivel de inglés donde uno saluda a alguien, good morning, y después yes, yes, yeah, yeah. Ah, no, tampoco, no, no, ¿Te ha tampoco hasta tocado allá, esa parte? ya un poquito más, ya como que empezando a entablar como conversaciones, Qué bueno. Bueno, ¿y cómo es la vida en esa ciudad donde estás? ¿Cómo pasas un día? ¿Qué hacen en familia? pues nosotros somos muy de familia. En estos días he estado hablando mucho con conocidos y casi siempre cuando yo hablo con ellos le pregunto: ¿qué es lo que tú más recuerdas de la niñez? Y siempre me decía, cuando iba pan de los abuelos, cuando todo ese tipo de actividades que van como más como estar en contacto con la naturaleza. Entonces nosotros procuramos mucho para como crear esas memorias con nuestros hijos, de visitar sitios así como ir al zoológico, como ir al parque, porque los parques aquí son mucho de naturaleza. Ok. Entonces siempre como creando esos recuerdos para nuestros hijos. Siempre nos gusta estar como en esos sitios. También hay un sitio que le llaman La Pulga, que hay muchos animales, nos gusta llevar a los niños allá. Pues nuestra vida como más en familia, a veces los fines de semana que vamos a mercado, después nos vamos por ahí a comer algo, o que los fines también nos quedamos aquí viendo películas. Como nuestra rutina es como muy de familia, compartir con nuestros hijos, como de estar allí como brindándole, como creando esas memorias, porque yo siempre digo, creando esas memorias para nuestros hijos. ¿Y cómo se saca tiempo, Lila, entre tanto trabajo y tanta actividad para la vida en pareja? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo has podido sopesar esa parte? Eso sí, un poquito más complejo. Eso siempre es un poco complicado cuando uno tiene hijos, porque los hijos quieren, como le absorben tanto, pero una u otra forma uno busca el espacio de uno, así sea como sacar para uno hablar, compartir en las noches, como que uno a veces sacar esos momentos para uno poder compartir, pero eso sí nos ha costado un poquito más. Y mira que en mi proyecto de este año, en mi Vision Board de este año, algo que tengo como planificado los Ok. fines cada 15 días, no sé cómo lo vamos a hacer, pero sí quiero fortalecer los lazos con mi esposo, fortalecerlos más, porque casi siempre todo gira en torno a nuestros hijos. Entonces, aunque a veces sí sacamos ese espacio para nosotros compartir, estar como que a veces nos Sí. ponemos a ver películas, que tomamos el vinito, que una cosa y otra, pero quiero como fortalecer más esos lazos, como uno sacar más espacio. Como irnos a otra parte, no sería posible porque no tenemos quien nos cuide los niños, pero sí aquí como implementar. Sí. He estado como mirando qué tipo de cosas podemos hacer como para fortalecer esos lazos, porque algo que sí he notado que la vida en pareja, si uno no se pone como que si no es consciente de eso cuando uno tiene hijos, se puede ir como enfriando, ¿no? Se puede porque ya todo como que gira alrededor de los niños. Entonces, algo que también yo quiero empezar a trabajar más en cuanto a eso, ¿no? Trabajamos en eso, pero quiero hacerlo como más como sacar más espacio que únicamente podamos compartir nosotros 2, así sea en las noches, madrugadas, los fines de semana, como que No, nosotros compartir más como pareja. no, de manera general sale pues como pareja o quien migra sale pues a rebuscarse porque como decimos, los recibos llegan a la casa, ¿no? El resto de las cosas hay que salirlas a buscar.
Sí, y aquí es algo que los recibos lleguen, y así como se gana en dólares, también los gastos son en dólares, y que los recibos llegan bien caros, la renta es cara. Entonces, aquí no se puede estar quieto. Bueno, ¿y tú cuándo dejaste de pensar en pesos, Lila? Que la gente se llega allá y todavía es pensando en pesos y contando en pesos todo lo que gasta en dólares. ¿Cuándo hiciste esa transición? Creo como a los 6, fue muy rápida la transición, definitivamente, no me costó mucho. Pensaba en pesos como los ahorros que teníamos, entonces Sí. uno más pensando en cómo cuidarlo, entonces era por los ahorros que teníamos, pero ya uno cuando ya empieza como las actividades diarias, uno ya empieza como ya, hay que empezar a pensar en dólares porque aquí estamos gastando en dólares. ¿Y tú cómo ves a esa gente con la que uno habla y todavía piensa en eso? ¿Tú qué les dices o cómo manejas esas situaciones? Que vivan el momento y que vean la realidad. Si estamos acá, tenemos que adaptarnos a lo que estamos en el momento, ¿no? Si estamos acá, se gasta en dólares, tenemos que hacerlo y no está convirtiendo que por lo menos que si van a salir a comer, no, yo no voy a salir a comer porque son tanto y con esos tanto podría hacer algo en Colombia. También, sí, tenemos que sí construir algo en Colombia, ¿no? Pero también tenemos que ir viviendo, aprovechar el momento porque el futuro es incierto. No se trata de uno por vivirlo como a lo loco, ¿no? Pero Sí. sí uno procurar vivir, como que ir sacando esos espacios para uno salir, disfrutar, conocer, porque estamos en un país donde hay muchas cosas y también tenemos que aprovechar, conocerlo un poco, conocer sus culturas, conocer las tradiciones, su gente, salir un poquito y como empaparse de esta nueva cultura donde estamos viviendo. De eso de conocer qué te gusta del sitio donde estás. Del sitio donde estoy, me gusta que hay muchos parques y estos días disfruto mucho salir a caminar, como que uno estar en contacto con la naturaleza. Me encanta eso que hay mucho verde por donde uno quiera, aunque ahorita pues los árboles están pues ya las hojas se le han caído, pero Claro. normalmente me gusta que hay mucha naturaleza, entonces me encanta salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza. Allá en Carolina del Norte es muy frío. No, no es tan frío y eso es algo que me gusta. Pues cae, digamos que en el año si cae 2 veces nieve, eso es todo, no es tan frío. Imagínate, el miércoles salimos a caminar con un grupo que me estoy como involucrando, y Sí. yo fui únicamente con un suéter, no tuve necesidad de chaqueta porque estaba un poquito calientico. Me gusta, es una de las cosas que me gusta, que no es tan frío. Digamos, en el tiempo que llevas allá, ¿cuál ha sido la temperatura más baja a la que te has sometido a nivel del frío y el invierno? Yo todavía estoy en grado centígrados. Fue hace como 2 años, y hace como 2 años que estuvimos como a -15, fue como en la madrugada, sí, hace 2 años. Eso sí, el frío estuvo bien, se sintió mucho el frío, cayó bastante nieve, cayó nieve, ha sido como Sí. la vez que la temperatura más baja. Wow. -15, ¿no? ¿Y tú a cuánto está? ¿La temperatura más baja de ustedes cuánto es? Yo hemos vivido como -30, algo así, -40 en algún momento la temperatura. Sí, Mm, y una vez me tocó trabajar a -30. Yo no sabía que no se podía trabajar a -30, pero pues uno llega a estos países, uno está en la casa y le dicen, venga, gánese un pesito ahí quitando la nieve, ¿cierto? Uno no no mide va, con claro. eso. Cuando estamos en estos países, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A la gente que nos va escuchando, nos pasa que para uno la productividad es importante y más cuando uno de pronto uno trata de no quedarse quieto, cuando uno recién está llegando y tiene tantos pendientes, ¿sí? Que estamos debiendo el pasaje, que estamos debiendo la idea del tendero, lo último, ¿no es cierto? Que estamos debiendo la tía y el primo, pues uno trata como de, bueno, de ponerse esa camiseta de guerrero, de luchador y de luchadora y a darle. Y en ese orden fue que me fui a trabajar, como tengo esa temperatura tan baja. Y para esa época recién llegada, era el primer invierno que me tocó llegando, pues yo creía que con 2 sudaderas debajo se resolvía el problema. Ropa térmica. Y exactamente la ropa térmica. Y claro, yo con las 2 sudaderas que acolchonadita, caliente, imagínate, tuve 3 semanas quitándome ese frío, sudando frío. Hablando de estas cosas de lo cotidiano, así, ¿cuáles han sido los choques culturales que estuviste allá cuando llegaste? O sea, Han sido muchos, pero te digo con quién ha sido como los mayores choques culturales, con la población hispana, porque con al principio me relaciono porque la iglesia que nos congregamos y también tenemos muchas amistades que son hispanos. Y okey, a veces
palabras que son comunes para nosotros, como que no, entonces como que hay veces como como que ha sido un poquito como difícil, ¿no? Y también con los americanos, y mira que algo que también, sí, ha sido más con los hispanos, el choque cultural con los hispanos y también con uno con otro americano, pero te digo que a veces los americanos están como más abiertos de querer conocer sobre uno, cuáles son sus raíces, aunque a mí aquí me confunde mucho porque esta población, esta ciudad donde nosotros vivimos, es una población, digamos que un 40% es afro, es negra. Ok. Entonces, cuando yo digo que no soy americana, que soy hispana, que hablo español, entonces como que están como con esa intención, esas ganas de querer conocer más de uno, como siempre estén como dispuestos a querer como conocer. Entonces, con los americanos ha sido como un poquito, como siempre ellos, como esa curiosidad, esas ganas de conocer, un poquito más, y a veces como que preguntan, ¿negro? ¿Colombia? Como que, y entonces como esa curiosidad de querer conocer un poquito más. ¿Y no te han salido con ese chistecito de Pablo, de toda esa cultura, digamos, de que a veces, quizá por desconocimiento, la gente te hace el chiste y no cae bien? ¿Te ha pasado? Muchísimo, sobre todo la población hispana, muchísimo. Y como que no conocen otra cosa de Colombia, sino todo es Pablo Escobar. Todo como que ay, no sé si se puede decir el nombre, pero sí, como que siempre los chistecitos y como que empiezan a hablar, pues, lo que él trabajaba, como que siempre como que y yo como que Colombia es mucho más que eso y otras cosas, como que uno queriendo resaltar las otras cosas positivas que tiene Colombia, porque la mayoría de las personas o piensan que todos somos paisa, que todos tenemos que hablar pues como paisa, o Sí. que como que siempre como que están encasillados que Colombia es eso. Ujú. Sí, tienes mucha razón. La gente tiene como un imaginario de que ese acento paisa, digamos, la cultura paisa que se ha movilizado mucho y que se ha mostrado mucho es la cultura de todos. Ahí me han preguntado que Ujú. realmente que en Colombia hay negros que no habían visto. Es ¿Sí? así, tal cual. Sí, entonces queda uno como que, bueno, sí, yo soy uno. Aquí hay una muestra, ¿no? De Ujú. que sí. El tema del transporte. Nosotros cuando recién llegamos a este país, nosotros para conseguir vehículos fueron 2 años después. Entonces, transportarse aquí es un tema, porque la mayoría de las personas en esta ciudad, en este estado, tienen vehículo propio. Entonces, el transporte público, los buses pasan cada media hora. Entonces, Ujú, una parte que está a 5 minutos, que si vos vas en tu vehículo particular, son 5 minutos, ir en bus te puede tomar 45 minutos a 1 hora. Entonces, cuando nosotros recién llegamos fue algo bien complejo, bien difícil, sobre todo para mi esposo. Era bien complejo porque, y los buses empezaban a trabajar desde cierta hora, entonces muchas veces a él le tocó hasta irse caminando porque el transporte público aquí como te digo, no está diseñado porque pasa cada media hora y empieza a trabajar hasta cierta hora. Es como de 5 hasta las 10 de la noche. Entonces, como que también te limita ciertas actividades que puedes hacer. Y dado que en estos países también hay trabajos que son en horarios de noche. Entonces, ujú. como que el transporte público de aquí en la ciudad es un tema limitante. Sí, ¿y te has encontrado con eso de que a veces no hay ni andenes peatonales? En eso, aquí no, aquí la gran sí, hay bastante, como la gente le gusta salir mucho a caminar y las bicicletas, sí hay mucho. En esa parte no hemos tenido problema. Los primeros tiempos se pasa mucho trabajo, la llegada es berraca. Demasiado, demasiado. Yo a veces como que, por lo menos tenía que ir a cita médica porque llegué embarazada. El sitio me quedaba como a 8 minutos, pero me tomaba 40, 45 minutos. Y si el bus se me pasaba, perdía la cita, porque no es como que cada media hora es que pasa el bus, y entonces era día y en frío, imagínate. Y uno con la ropita que trajo de Colombia, con ropita pues toda, no habíamos comprado tanta ropa para el frío y uno andar así en la calle, aunque no es tan frío, pero sí en comparación con nuestros países, es frío. Entonces, como que a uno andar así como en la calle, No te preocupes pero que yo todo un llegué, proceso, qué bonito. yo llegué con una chaqueta para el frío y para lo único que me sirve para usar en verano. Sí, porque Sí, en Colombia era, pero mejor dicho, una cosa que para el frío daba calor y acá.
No solamente la uso en verano, en los días frescos del verano, porque no da para más. Sí, es que Eh, el frío. Pero eso uno, aunque uno se ya después se va adaptando, cuando uno ya sabe que tiene que comprar ropa que vaya acorde a la temporada, entonces a las temperaturas, porque de acuerdo a la temperatura, pues así mismo también venden las prendas. Entonces uno poco a poco como que va aprendiendo eso y va consiguiendo cosas para uno irse sintiendo como mejor y ahí irse adaptando a las condiciones. sí, a mí ya me pasa que de 2 o 3 grados en un día, en invierno, 2 o 3 grados es caluroso para mí. Entonces, Oh, ya está adaptado. sí, 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 ya uno, porque pues uno anda, se echa 8 o 9 kilos de chaqueta, ¿sí me entiendes? Porque aquí se echa uno, se echa digamos, el calentador, se echa la chaqueta mía, trae una cubierta, después trae la chaqueta es pesada, ahora cargas todo ahí, el celular, las cosas, las llaves, entonces realmente, y cuando hace un día que digamos que de 2, 3 grados, 5 que han estado haciendo, por ejemplo, uno anda incómodo, acalorado, uno quiere quitarse eso y andar y sentirse fresco. Entonces, eso es parte de lo que uno se va adaptando, ¿no? Que tampoco no es tan bueno, porque pues finalmente nosotros no venimos digamos, de esa condición y por muchos años hemos vivido que hay toda la vida fuera de ese calor. Y entonces, imagínate, de un día para Sí, otro. Pues bueno, hay algo muy bacano que también yo te he visto haciendo tu tarea en redes sociales, ¿no, Lila? Has estado haciendo tu incursión en redes sociales, ya nos decías, has empezado a encontrar las alternativas para trabajar desde casa, ¿cierto? sí. ¿Cómo es esa experiencia de empoderamiento tuya, de empezar a trabajar y empezar a incursionar en las redes sociales como una manera de generar ingresos? ¿Cómo ha sido? Quiero contarte el rollo, un poquito de rollo. Cuando yo tomé la decisión de empezar las redes sociales, conté con el privilegio, porque para mí eso sí fue un privilegio, compré un curso de marketing digital, el cual inicialmente lo compré como con la ganas de emprender en redes sociales, pero ese curso para mí fue un antes y un después, porque uno de los primeros módulos de ese curso te habla de la parte de la mentalidad y de uno trabajar de trabajarse adentro como persona. Entonces yo empecé a trabajar ese curso a conciencia, a leerme a conciencia. Y desde ahí me permitió como empezar a trabajar en mí, como que desbloqueé una cantidad de cosas, como esa cantidad de miedo, de frustración, todo eso que venían ahí como reprimido, que me ha permitido como empezar a tomarme esto de una manera más seria y más consciente, ¿no? Como que despertó esa Lila que yo no conocía, que estaba como ahí dormidita y como que me ha servido muchísimo. Y más que por el tema de las redes como persona, como que me ha servido más como para conocerme, trabajar en mis miedos, en todas esas cosas que yo estaba como venía como haciendo cosas, pero las venía haciendo bajo con ese miedo como que quizás creo que quizás no, en los proyectos anteriores, quizás no tuvieron como ese éxito esperado, porque había muchas cosas de mí que tenía que trabajar. Y a Ujú. través de ese curso como que fue un despertar que me ha ayudado también para buscar libros, pocas, como conectar con otras personas, para ir pudiendo como ir superando todas esas barreras que no me permitían como ir más allá, como dar ese paso. Y entonces como que siempre digo como que haber tomado esa decisión de empezar en las redes me ha servido muchísimo porque me ha transformado la manera como veo la vida, porque me ha ayudado muchísimo a querer cambiar, a querer como superarme. Y yo sí siempre soy una convencida que uno tiene que siempre estar como en pro de ir adquiriendo nuevas habilidades, de ir como adquiriendo como que uno siempre ir superándose. Y eso me permitió como que empezar a ver la vida de otra manera, también como mi fe afianzar, por dicho, ha sido como un antes y un después, como un despertar. Yo lo veo como de esa manera, como un despertar, porque he estado trabajando mucho en mí. Lila, ¿es fácil hacer redes sociales como una manera de generar ingresos? No, no es tan fácil, pero no imposible. ¿Qué es lo más difícil con lo que te has topado? ¿Qué es lo más difícil romper con las creencias que tenemos? Yo creo que lo más difícil ha sido eso, como irme, porque mira, cuando tú sales allá y tú vas, sabes lo que estás y como que, porque se encuentran muchas personas, porque a veces uno tiene miedo, porque una vez pararse frente a la cámara, uno empieza, uy, ¿qué va a pensar?
¿qué va a pensar yo no sé quién cuando lo vea? Como que uno se coloca como todo eso, como el qué van a decir, como que, ay, tan, así fue que quedó, como empieza uno con todas esas barreras, ¿no? Esas barreras mentales, y que eso a veces es una de las cosas que más cuesta, porque uno está más pendiente a qué es lo que las otras personas van a decir de uno, que realmente a querer como ¿cómo te dirá? Se está más pendiente a las opiniones de otras personas, porque eso me pasaba al principio, como estar más pendiente a las opiniones de otras personas, qué es lo que las otras personas van a decir, y como que no se vive el proceso, no sé, como que no se enfoca uno en lo que realmente tiene que enfocarse. ¿Crees que si estuvieras en Colombia estarías haciendo lo mismo que estás haciendo hoy? No, no lo estaría haciendo, porque mi vida era totalmente diferente, el enfoque de mi vida era totalmente diferente, estaba como, no, no estaría, en redes sociales no estaría, ¿Qué cambió con cambió tu todo. llegada a los Estados Unidos? ¿Qué cambio en mi vida? Ha cambiado totalmente todo, la manera como percibo las cosas, porque ahorita, como lo dije anteriormente, he estado como en eso de trabajar en mí. Entonces, yo en Colombia era una profesional, la cual era como trabajo comunitario, y siempre uno está como en esa expectativa de uno como de como siempre como ir escalando, de ir como teniendo una mejor posición, está más enfocado en la imagen que uno proyecta ante los demás y como ir creciendo como un estatus, ¿no? Como que siempre como darse a conocer, tener una mejor posición. Y entonces el estar acá y empezar desde, aunque nunca uno empieza desde cero, porque los conocimientos, todo lo que uno es, está allí. Pero uno empezar de uno ver la vida de otra manera te replantea todo, te hace como que pensar y buscar esas nuevas alternativas, ¿no? Porque mi vida ha cambiado 100% porque ahorita soy una ama de casa que quiere emprender, que no quiere ser simplemente la mamá que está allí esperando a los hijos, que también quiere también pensar en ella, construir su futuro como porque algo que tengo claro, mis hijos en algún momento se van a ir de la casa y no quiero llegar más adelante como pensar como que qué hice con mi vida o si yo fuera hecho esto, estoy empezando a construir desde ahorita Lila, para aquellas mujeres que te puedan estar escuchando a partir de este espacio, ¿qué les dirías? que se enfoquen en ella, que se enfoquen en ella y que no se comparen con nadie, que todo en la vida pasa. Que piensen en los momentos que que han tenido problemas y cómo lo han superado, porque Sí, muchas veces uno ha tenido problemas y lo ha superado y cuando está otra vez en el problema, piensa que esa situación no va a cambiar, que todo va a ser así, que la vida siempre va a haber momentos buenos, no tan buenos, pero siempre van a haber situaciones que tienen que saber que va a pasar. Todo en la vida pasa, todo. qué bueno. Lila, en ese orden, ¿cuál es la herramienta, digamos, que tú utilizas a nivel personal para, pues, afrontar tu día a día, la realidad de ser migrante en los Estados Unidos? Yo me estoy fortaleciendo mucho en la fe, estoy leyendo mucho la Biblia, pero no desde esa como religiosidad que muchas personas como yendo a la fuente. Yo siempre digo que la fuente es la Biblia Sí, y uno tiene que pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo que le dé la sabiduría para uno enfrentar las cosas. Y más lo que más sultano, yo no sé quién te diga, es tu relación que tú tengas con Dios y sé que a mí, por ejemplo, eso ha sido una de las cosas que en estos momentos o que me ha servido muchísimo. sí. El fortalecer mi relación con Dios como esa comunión que estoy teniendo con Dios. Entonces, como que ha sido de las maneras que me ha servido muchísimo, muchísimo para afrontar las situaciones así como no tan buenas que a veces se presentan, porque como todo ser humano a veces tenemos situaciones que no son las mejores, que no son tan Claro. buenas. Mira que yo, una de las cosas que yo digo, que he estado promoviendo por aquí, es decirle que aquel que vaya a migrar, aquel que ya salió, estar por salir, que siempre tenga en su maleta la fe y que se mueva con ella donde quiera que vaya. ¿Qué mensaje le daría a la persona que quiere salir en este momentico de su casa? Te recomiendo estos momentos que lo haga, hay muchas personas que lo están pero sí. ¿Qué consejo no? Bueno, te la voy a cambiar. ¿Qué Pero no, consejo ¿qué no te consejo le dieron? darías? No, ¿qué consejo le daría? Que sea que primero que sean conscientes de la decisión que están tomando, ¿no? Porque y que sepan que cada proceso es diferente, que no porque a sultano o a yo no a alguien le fue de determinada manera, también le va a ir igual a ellos, ¿no? Sí. Entonces, primero, que no se comparen con nadie, que ellos sean pacientes con ellos mismos, que no se comparen con nadie y que vivan su propio proceso y que además estén dispuestos
a saber que acá tienen que enfrentarse a muchas cosas, que, que no es tan fácil como lo pintan, pero no es tan fácil, pero que también te permite vivir muchas experiencias, te permite, dependiendo de tú cómo lo asumas, tú cómo, porque es que estamos como tan confundidos que muchas personas quieren venirse para acá porque dicen, ah, no, allá voy a hacer dinero. Porque muchas personas piensan que el estar acá, porque la mayoría están viniéndose para acá más que todo creyendo que acá se van a llenar los bolsillos, empezando por ahí. Entonces, como que no están así, que tengan claro por qué lo están haciendo. Y cuando lo tengan claro por qué lo están haciendo, que sepan que se van a enfrentar a muchas situaciones. Y cuando uno tiene claro por qué lo están haciendo, cuando se presenten esas situaciones le va a servir para fortalecerse y seguir como firme en lo que están haciendo, en la decisión que tomaron de venirse. Es el que ya está y que está pasando por una situación adversa. Que sepa por qué se vino y que trabaje por eso que se vino y que no se olvide que todo en la vida pasa. Si está en una situación adversa, que todo en la vida pasa, que no se compare con nadie, que él se proponga su meta, qué es lo que él quiere y trabaje por ello sin estar mirando al vecino que yo no, simplemente que se concentre en él, en lo que él quiere y cómo conseguir lo que quiere. Y si está pasando por una situación adversa, ¿cuáles son los motivos que le está llevando? ¿Qué es lo que está pasando? Como que se haga como ese análisis, como que, porque muchas veces hay cosas que nosotros nos estamos ahogando en el vasito con agua, ¿no? Porque a veces las ganas de querer tener, de querer o querer mostrar que tenemos o ciertas cosas nos hace como pensar o querer como enfrascarnos en situaciones que a la final no son como tan mucho. Tan Que relevante, analice ¿no? exactamente, que analice su situación, por qué se vino. Entonces, y que se concentre en él, por qué se vino y que no se definitivamente, porque a veces veo que muchas personas se frustran porque se están comparando, como que si el de acá en tanto tiempo hizo, yo por qué no lo he hecho. ¿Me entiende? Entonces, por esa constante comparación, como que empiezan la frustración. Entonces, en caso tal que sea por eso, ¿no? Entonces, como que más se concentre en ellos, cuáles son sus sueños y que se apeguen más, como tú lo decías, a la fe. Qué bueno, qué lindas palabras y sobre todo son muy sobrecogedoras. Si tuvieras que describir tu proceso y el de tu familia, por supuesto, en una palabra, ¿cuál sería esa palabra y por qué? Tengo 2. Ok, válido. Sería fuerza y resiliencia. Serían esas 2 palabras que en estos momentos nos definiría, porque nos ha tocado reinventarnos, por así decirlo. Por lo menos yo veo a mi esposo y me siento súper orgullosa de él, porque él le ha tocado hacer cosas que yo creo que en Colombia jamás la haría, no habría hecho. Y entonces como que tener esa fuerza de todos los días levantarse, de salir a trabajar. Por eso digo que la resiliencia, porque nos ha tocado reinventarnos. Somos Ok. otro y gracias a Dios estamos como que, como el ave fénix, resurgiendo. Llena de energía, de fuerza y flamante, ¿no? Como el ave fénix resurgir. Sí. Bueno, Lila, yo te agradezco por habernos permitido este espacio, por conocernos un poco más adentro, saber cuál ha sido tu proceso y cuál ha sido tu crecimiento y desarrollo desde que partiste de Colombia. Y bueno, gracias también por abrirnos las puertas de tu casa a la palabra, al conversar y el corazón al decirnos lo que piensas y lo que sientes. Muchas gracias. Gracias a ti, Johnny, por haberme invitado. Espero que esta conversación le sirva a muchas personas que quieren venirse o que están en el proceso o están aquí. Esperemos pues y gracias y que les llegue a todos. Estuvimos conversando con Lila Angulo, una inmigrante colombiana, quien junto a su esposo y a sus hijos vive en Carolina del Norte, compartiendo sus experiencias y sobre todo hablando sin filtros y sin romantizar la migración desde otro cuento. Así que le hacemos la invitación para que nos sigan, para que le den a me gusta y para que compartan también este y todos los videos que vamos a estar haciendo mostrando la realidad de los migrantes colombianos en el exterior. Muchas gracias.